Vamos a seguir con ejercicios de geometría del espacio. Si ustedes tienen dudas me pueden ir diciendo ya de los ejercicios que no les hayan salido y así vamos a ir resolviendo todos juntos. ¿Hay dudas? Ok, y aquí ya me pasa unas cuantas. Voy a abrir acá el chat. Ajá, Lerín también. Ok. Pero anotando entonces acá tenemos el 34, 36, 38, 40, 42, 44 y 49 por un lado, el 22, 35 y 36 por otro lado, 22, 35 y 36, ok. Bueno, por el momento entonces eso es lo que tenemos de dudas, vamos a empezar ya con eso. Voy a, como siempre, hacer así en el orden en el que ustedes me envían, así que voy a empezar con el 34. En el ejercicio número 34 dice calcula el volumen de gasolina en decímetros cúbicos contenida en un recipiente cilíndrico de 80 centímetros de diámetro y 150 centímetros de profundidad. Ok, este es nuestro ejercicio número 34. Voy a mover un poquitito estas duditas de acá. Vamos a llevar a la siguiente página. Bien, nos pregunta el ejercicio, o sea, nos pide el ejercicio que calculemos el volumen. Acuérdense que el volumen es ya en 3 dimensiones. El volumen de gasolina dice en decímetros cúbicos contenida en un recipiente cilíndrico de 80 centímetros de diámetro y 150 centímetros de profundidad. Bueno, un recipiente cilíndrico quiere decir que es un recipiente que tiene la forma de un cilindro. Recordemos que el cilindro era un cuerpo de revolución que se generaba a partir de hacer girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados, más o menos como esta figura es el cilindro. Ok, lo que nosotros queremos calcular del cilindro es exactamente el volumen de gasolina que puede ser contenida dentro, dice, entonces el volumen del cilindro es lo que queremos. Tenemos el diámetro de este cilindro, recordemos que el diámetro es el diámetro de la base en realidad, es lo que mide toda esta circunferencia, digamos, de un punto hasta otro punto. Ese era el diámetro. Ese diámetro nos dice que es de 80 centímetros. Y también nos da la profundidad. La profundidad sería lo mismo que la altura de nuestro cilindro. La altura de nuestro cilindro sería esta medida, esta distancia, la distancia que hay desde una base hasta la otra base.
que en el cilindro recto, recuerden que eso coincidía con la generatriz que era esta partecita de acá. Bueno, esa profundidad nos dice que es de 150 centímetros. Entonces, esos son los datos que nosotros estamos teniendo y queremos hallar el volumen. Bueno, entonces primero, como queremos hallar el volumen, tenemos que recordar la fórmula del volumen del cilindro. La fórmula del volumen del cilindro o del prisma o del cubo o del paralelepípedo también era área de base por altura. En particular en el cilindro, la base es un círculo, entonces en vez de área de base podemos usar la fórmula del área del círculo, que era pi por radio al cuadrado. Entonces esta es la fórmula que nos queda para el volumen. Quiere decir que para poder calcular el volumen necesitamos saber cuánto mide el radio del cilindro. El radio es la mitad nada más del diámetro. Voy a marcar acá esta mitadcita nomás. A ver un poco desde acá, aproximadamente es la mitad. Ese pedacito nomás es el radio. Necesitamos el radio y necesitamos la altura. Y la altura ya la tenemos. Entonces podemos reemplazar directamente. Va a ser pi por... El radio siempre es la mitad del diámetro de la base, entonces va a ser 80 sobre 2 elevado al cuadrado. Y la altura que nos dice que es 150. Bueno, hasta acá todo bien. El problema es que el ejercicio nos pide el volumen en decímetros cúbicos y nosotros acá, como esto está en centímetros y lo usamos así, el volumen nos va a dar en centímetros cúbicos. Entonces al final hay que hacer la conversión otra vez de centímetros a decímetros. De centímetros cúbicos a decímetros cúbicos. Así que, bueno, vamos a ver un poco. 80 dividido 2 es 40. 40 al cuadrado por 150. Eso nos da 240.000. Solamente multipliqué esta parte numérica y le agrego el valor de pi. 240.000 pi centímetros cúbicos. Esto ya podría ser una respuesta, solo que nuestro ejercicio no los pide en decímetros cúbicos. Entonces hacemos la conversión y ahí recordemos que en nuestra tabla de unidades de volumen teníamos, por ejemplo, el metro cúbico, el decímetro cúbico y después teníamos el centímetro cúbico. Nosotros ahora estamos en el centímetro cúbico y queremos llegar al decímetro cúbico. Entonces hay un lugar hacia la izquierda, pero es un lugar que vale por 3 unidades. Eso quiere decir que o voy a dividir entre 10 al cubo o también puedo mover nomás la coma 3 lugares hacia la izquierda. Y entonces el resultado del volumen en decímetros al cubo, si, fíjense que acá, si en este numerito yo muevo la coma 3 lugares, es como que mi coma que estaba acá al final se va a mover hasta acá. Entonces va a ser 240 pi decímetros al cubo. O si quieren usar la tabla o si quieren hacer la división, bueno, es lo mismo. Igual tiene que salir lo mismo. Y este va a ser nuestro resultado entonces. Fíjense que en estos ejercicios, por más de que tenemos que hacer conversiones de sistema métrico, el valor de pi yo no reemplacé, que también podrían reemplazar. Ustedes podrían agarrar y hacer en sus calculadoras 240.000 por pi, eso ya les va a dar un valor con decimales. Y para hacer la conversión de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos, ahí es un poco más complicado porque vamos a tener más numeritos. Entonces, para no complicarnos la existencia, este valor de pi yo le dejé nomás así y acá lo llevo así mismo también. Y trabajo solamente con la parte en donde es entero, digamos. Bueno, este ejercicio ya está. He visto que alguien más me envió también algunas dudas más, así que voy a abrir otra vez el chat. Ok, Shirley, a ver, voy a anotar. El 19, 31, 41, 43 y 45. No sé si hay algo más acá. Lerín, Shirley, Jackie. Ok, está todo. Bueno, el 36, el 34 entonces ya está. Vamos a continuar con el 36. El 36 nos pide calcular el área. El área lateral de una pirámide regular hexagonal
cuya apotema de base mide 2. metros y su altura es de 15 metros. Bien. Ok, entonces en el ejercicio 36 nos pide el área lateral de una pirámide regular hexagonal. Acuérdense que los apellidos que le agregábamos a estos cuerpos poliedros, la palabra regular se refería a su base, la palabra hexagonal también se refiere a su base. Entonces lo que nos está diciendo es que tenemos una pirámide que tiene base que es un hexágono y ese hexágono es un polígono regular. Y nos da la apotema de la base y nos da la altura de la pirámide. Bueno. Tal vez podríamos dibujar, no sé si es necesario, vamos a primero ver si podemos evitar el dibujo. Me pide el área lateral. El área lateral de la pirámide, yo tengo que saber obviamente cuál es la fórmula del área lateral de la pirámide. Acuérdense que área lateral era el área de cada una de las caras laterales. En el caso de la pirámide, las caras laterales eran siempre caras triangulares. Y el área lateral es hallar el área de una de las caras triangulares y multiplicar por la cantidad de caras que tenemos. Eso es si no nos acordamos de la fórmula. O en todo caso directamente decimos, la fórmula es perímetro de base por apotema sobre 2. Bueno, esta es la fórmula del área lateral de la pirámide. Bueno, el perímetro de la base, como me dice que la base es un hexágono, es hexagonal, el perímetro de la base va a ser el perímetro del hexágono. Y del hexágono lo que me da es la apotema de la base, no me da su lado. Acuérdense que para hallar el perímetro de una figura plana era todo lo que está alrededor de esa figura plana. Pero nosotros no tenemos el lado del hexágono. Acá lo que voy a dibujar es un hexágono para poder ver un poquitito cómo vamos a calcular el lado del hexágono. Aquí tenemos un hexágono. Esta es la base nada más de la pirámide. Yo no dibujé todavía la pirámide. Si quieren podemos completar esto y dibujar una pirámide ya. Así para tener completo. Voy a mover un poquitito esto. Bueno, entonces nuestra pirámide, una vez que tenemos acá la base, es directamente ir trazando todas las aristas laterales. Esta sería entonces nuestra pirámide regular hexagonal. Ahí ya está bien dibujadita. Pero vuelvo otra vez aquí yo lo que quiero es la base para poder calcular el lado de la base. Entonces voy a otra vez dibujar la base acá apartecito. Y vamos a trazar un poco lo que nos dice que tenemos y ver cómo calcular lo que queremos. El ejercicio nos dice que tenemos la apotema de la base. La apotema de una figura regular, de una figura plana regular, era desde el centro mismo de la figura trazar un segmento que iba hasta el punto medio de cualquiera de sus lados. Ese segmento siempre es perpendicular a los lados y siempre le divide a los lados en dos pedazos iguales. Esa es la apotema. Esa apotema nosotros tenemos, dice que mide 2 metros. Y como nosotros lo que queremos es el perímetro de la base, para hallar el perímetro de la base, como la base es un hexágono, es hallar este lado, más 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 este lado. Ok, pero como nuestro hexágono es un polígono regular, porque acá nos dice, todos los lados del hexágono tienen la misma medida. Voy a poner el lado de base. Entonces nosotros necesitamos calcular el lado de base. Y para eso vamos a usar fórmulas del hexágono. Por eso es que yo les dije también de que sí o sí las fórmulas de geometría plana sí tienen que aprenderse. Esto sería como un cálculo auxiliar nada más. Trabajamos con nuestro hexágono, nosotros sabemos cuánto mide su apotema y queremos calcular el lado del hexágono. Si ustedes se acuerdan de la fórmula o si no se acuerdan, vayan a su formulario. Hay una fórmula en el hexágono regular
que me relaciona la apotema con el lado. Y esa formulita dice lo siguiente: la apotema del hexágono regular va a ser igual a raíz de 3 sobre 2 por el lado del hexágono regular, que en este caso nosotros le llamamos lado de base. Entonces, de esta formulita, directamente, como ya tengo la apotema, voy a despejar el lado de base. Entonces acá reemplazo la apotema, mide 2. Este 2 que estaba acá dividiendo voy a pasar al otro lado multiplicando. Raíz de 3 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Ya reemplacé la apotema y despejé también para poder calcular el lado de base. Bueno, resolvemos esto en la calcu y nos va a tirar un resultado, o bueno, o lo hacen manualmente dependiendo de la calculadora que tengan, ¿verdad? Porque si tienen esa calculadora que no racionaliza, que no trabaja con radicales, les va a salir con decimales. Y la idea es no trabajar con decimales, trabajar con los valores exactos. Entonces acá, haciendo en nuestra cabeza nomás, es 4 sobre raíz de 3. Pero como no queremos raíz de 3 abajo, racionalizamos y va a ser 4 raíz de 3 sobre 3. Los chicos y las chicas que tengan su calculadora que sí trabaje con radicales seguramente les va a dar luego este resultado, y los que no, bueno, háganlo manualmente. Sabemos racionalizar, ya lo hicimos, ya pasamos ese contenido. Entonces ya tenemos el lado de base. Este sería mi primer paso. Una vez que tengo el lado de base, puedo calcular lo que es el perímetro de la base, que es lo que yo estoy necesitando para poder calcular el área lateral. Y dijimos que el perímetro va a ser multiplicar o sumar todos los lados de base como son todos iguales, o multiplicar un lado de base por 6 porque hay 6 lados de base. Entonces directamente 6 por el lado de base. Reemplazamos lo que nos salió en el lado de base, 4 raíz de 3 sobre 3. Y entonces el perímetro de la base acá, el 6 con el 3, por ejemplo, se puede simplificar y va a ser 2 por 4, 8 raíz de 3. Todo esto estaba en metros, así que ponemos que está en metros. Tenemos ya el perímetro de la base. Bueno, ahora, para poder hallar lo que a mí me pide el ejercicio, que es el área lateral, necesito perímetro de base y necesito la apotema de la pirámide. En este ejercicio a mí me da la apotema de la base y me da la altura de la pirámide. Acuérdense que la apotema de la base no es lo mismo que la apotema de la pirámide, así que este yo no puedo usar acá. Entonces voy a trazar acá en mi pirámide lo que era la apotema. La apotema era, salía desde un vértice y dividía una de las caras laterales en dos triángulos igualitos. Y también esa apotema era perpendicular acá en la base. Si yo trazo así la apotema esta y esta otra, que en realidad acá en la pirámide hexagonal me queda como inclinadito, pero en realidad, y trazo la altura, en realidad siempre en cualquier pirámide, sin importar qué forma tenga la base, entre la altura, la apotema de base y la apotema de la pirámide siempre se forma un triángulo rectángulo. Por más de que acá parece que no se ve, pero tienen que tener en cuenta de que no importa cuál es la base, qué forma tiene la base, entre la altura, la apotema de la pirámide y la apotema de la base, si es que la base es un polígono regular, siempre se va a formar un triángulo rectángulo. Entonces, mi paso 4, que mi paso 3 recién sí que, perdón, el paso 3 sería tener en consideración eso porque yo tengo la altura y tengo la apotema de base y quiero calcular la apotema de la pirámide. Entonces fíjense en ese triangulito que está acá en rojo, la apotema de la pirámide es la hipotenusa del triángulo rectángulo y la apotema de la base es un cateto y la altura es otro cateto. Y entonces usamos fórmulas de Pitágoras. Y dice Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta sería la relación entonces que hay entre estas tres dimensiones. Como lo que yo quiero es la apotema, entonces voy a despejar. La apotema grande es lo que yo quiero. El cuadrado pasa al otro lado como raíz. Y acá ya voy a reemplazar la apotema chica. La apotema de la base sabíamos que mide 2. Y la altura sabíamos que mide 15. Entonces es cuestión de resolver esto. Resolvemos eso. Raíz de 2 al cuadrado más 15 al cuadrado. Y eso nos da raíz de 229.
Vuelvo a repetir, la gente que tiene su calculadora que ya este resultado no les da así, les da con decimales, tienen que calcular nomás lo que está acá adentro y aplicarle nomás la raíz, así nomás, sin poner el decimal, porque cuando ponen el decimal ya no están poniendo el resultado exacto, ya están redondeando. Y lo ideal siempre es escribir el resultado exacto. Bueno, tercer paso, entonces tenemos ya la apotema y ahora ya estamos preparados para hallar lo que realmente nos pide el ejercicio, que era el área lateral de nuestra pirámide. Entonces ya voy a poner acá la formulita y ya tenemos todo, entonces es cuestión de reemplazar todo nomás ya en nuestra formulita. Entonces ya reemplazo acá, área lateral va a ser el perímetro de base, que es 8 raíz de 3, por la apotema, que es raíz de 229, todo dividido entre 2. Bueno, y acá por ejemplo el 8 con el 2 se pueden simplificar, arriba entonces me va a quedar 4. Y si multiplicamos raíz de 3 por raíz de 229, probablemente nos dé algo con radicales también. Sí, es raíz directamente otra vez de, espérenme que van a poner en negro esto, el área lateral es raíz de 687. Que esto lo pueden también agarrar y multiplicar nomás el 3 por el 229 y aplicarle la raíz nomás. Y eso pues ya no se puede simplificar, entonces queda ahí. Y esto estaba todo en metros, así que área queda en metros al cuadrado. Apotema queda en metros, perímetros quedan en metros. ¿Sí? Cierto, tenés razón. Sí, 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 muchas gracias. Sí, me olvidé de este 4. Entonces acá enfrente queda el 4. Ahí está, muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Ok, está resuelto entonces nuestro ejercicio 36. Vamos al que sigue. El 38. Acá marco también ya el 36. Entonces seguimos con el 38. El 38 nos pide calcular el volumen de un cono. Si tiene 24 centímetros de altura y si la longitud de la circunferencia de la base es 56,52 centímetros. Bien, este es nuestro ejercicio 38. Bueno, un cono, recordemos que era un cono. Un cono era un cuerpo de revolución que salía a partir de hacer girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Ok, nos pide el volumen del cono. Entonces lo primero que voy a hacer es ver cuál es la fórmula del volumen del cono para saber qué es lo que yo necesito. Ok, el volumen del cono era algo parecido a lo que era el volumen del cilindro. Nosotros acá hicimos ya un ejercicio del cilindro con volumen. Era área de base por altura, pero dividido entre 3. ¿Por qué dividido entre 3? Porque un cilindro yo puedo dividir en exactamente 3 conos iguales. Entonces, área de base por altura dividido entre 3. Solo que en el cono la base es un círculo, entonces en vez de poner área de base yo puedo poner la fórmula del área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Entonces pi por radio al cuadrado por altura sobre 3 sería mi fórmula de el volumen para el cono. Bueno, ya tengo la fórmula, voy a ver cuáles son los datos que tengo para ver si ya puedo calcular o no. Tengo, a ver, volumen de un cono. Tengo la altura y tengo la longitud de la circunferencia de la base. Bueno, acá quiero hacer hincapié en esta palabra longitud. Longitud, esto es por castellano nada más. Longitud significa medida. Si yo les digo la longitud de, qué sé yo, de mi collar, entonces yo les estoy diciendo que tengo un collar que mide una cierta cantidad, ¿verdad? No sé cuánto. Entonces longitud significa medida. Entonces acá lo que nos está diciendo es la medida de la circunferencia de la base es esto. La circunferencia de la base
es el perímetro de la base. Acuérdense que CIA es lo mismo que perímetro de base. Entonces, lo que acá me está dando es el perímetro de la base. Ok, yo necesito área de base, yo no necesito perímetro de base. O en todo caso necesito el radio y no tengo el radio. La altura sí tengo, el radio no tengo o el área de base no tengo. Entonces, esta formulita vamos a hacer nomás todavía a un lado y vamos a trabajar con el dato que nos da, que es la circunferencia de la base. Entonces, nuestro primer paso, la CIA de base, área de base le voy a poner yo. Área de base va a ser igual a 56,52 centímetros. ¿Qué área de base? Perímetro, perdón. Estábamos en que era la medida de la circunferencia. La circunferencia no es área, es perímetro. Ahí está. Bueno, el perímetro es 56,52, pero el perímetro era la CIA. Y la CIA o la circunferencia tenía por fórmula 2pi por radio. Entonces 2pi por radio es igual a 56,52. De acá puedo despejar el radio. Y entonces me va a quedar 56,52 dividido 2pi. Yo acá les recomiendo, si quieren dividir, dividan este número entre 2 nada más, pero no le carguen a pi, porque pi es un número con infinita cantidad de decimales y no les va a salir exacto. Y después vamos a tener problemas en los redondeos. O déjenle a sí mismo y a sí mismo nomás le vamos a usar. Yo le voy a dejar nomás a sí mismo. Entonces ya tenemos el radio, esto está en centímetros. Y entonces ya puedo calcular el volumen. Entonces mi segundo paso va a ser calcular el volumen. Voy a traer ya esta formulita. Y reemplazamos. Entonces el volumen va a ser pi por el radio, que es todo esto, 56,52 sobre 2pi elevado al cuadrado, por la altura nos decía que medía 24, y todo eso dividido entre 3. Bueno, tal vez sí era necesario hacer esta división porque acá se van a complicar un poco con los cálculos. Hagan acá la división 56,52 dividido entre 2, sin cargarle el valor de pi. Entonces el radio ahí nos va a salir, a ver, un poco voy a hacer también yo, 56,52 dividido entre 2 nos da 28,26 y abajo estaba pi, así que le vuelvo a poner abajo el valor de pi. No le alcen ahora mágicamente. Entonces acá el valor del radio vamos a cambiar y vamos a poner 28,26 sobre pi. Ahí va a ser un poco más sencillo en la parte de los cálculos. Igual de la otra manera también va a salir. La cuestión que me preocupa es que se me pierdan, se me compliquen y después no salgan los resultados. Bueno, acá este que está elevado al cuadrado es una división. En la división la potencia podemos distribuir, entonces podemos decir que es 28,26 al cuadrado sobre pi al cuadrado. Y voy a escribir así como tal. Entonces va a ser, voy a bajar un poquitito esto, va a ser pi, que estaba lo de acá afuera, por 28,26 al cuadrado sobre pi al cuadrado. Eso tengo que multiplicar por 24 y todo a su vez tengo que dividir entre 3. Esto va a ser nuestro volumen. Acá en la parte de arriba, en realidad estamos teniendo una fracción compleja. En la parte de arriba, este pi que está arriba con este pi que está abajo, podemos simplificar uno del que está abajo con este que está arriba. Tranquilamente podemos simplificar. Y como es una fracción compleja y arriba sí tengo fracción, pero abajo no tengo fracción, yo le puedo agregar al 3 abajo un 1. ¿Para qué le agrego un 1? Para poder hacer la fracción compleja, que era multiplicar extremo con extremo y medio con medio. Entonces, si lo hacen directo en sus calculadoras o lo cargan acá, va a ser todo lo que está arriba por 1. Voy a poner nomás otra vez así, 28,26 al cuadrado por 24. Y lo que está abajo va a ser 3pi. Y eso sí, como ya es nuestro último resultado, ya lo pueden cargar así en sus calculadoras. Les va a dar un resultado con decimales y ponemos con la cantidad de decimales que requiera nuestra respuesta. Entonces calculamos eso.
28,26 al cuadrado multiplicado por 24, todo eso dividido entre 3 por pi. Acuérdense que a pi pónganle el pi de la calculadora para que tome todos los valores de pi. Bueno, me sale 2033,68. ¿Le sale algo así? Ok, ya está. Entonces nos pedía el volumen de este cono. Fíjense que en este caso yo no dibujé porque no hacía falta. Si no hace falta, no pierdan el tiempo dibujando porque acuérdense que ustedes también rinden en contra del tiempo. Así que hay que agilizar lo más posible. Bueno, vamos a seguir con el 40. El ejercicio 40 nos pregunta cuál es la relación entre los volúmenes de un cilindro y un cono que tienen igual altura e igual base. Les voy a mostrar dos formas de resolver este ejercicio. Una de las formas es si vieron toda la teoría de geometría del espacio y entendieron. En la parte de la teoría de geometría del espacio yo les conté de que un cilindro, a ver un poco teníamos ya un dibujo de un cilindro por acá, voy a copiar nomás otra vez. Un cilindro, si yo lo dividía en tres conos, quedaban tres conos exactamente iguales. Vamos a ver si me copia. Ok. Un cilindro yo lo puedo dividir en tres conos exactamente iguales. Y esa división se hacía como algo así. Yo tomaba, por ejemplo, este vértice y a partir de acá trazaba el primer cilindro, que es el que se ve acá, el primer cono, perdón, que es el que se ve acá de frente. Acá en el costado queda otro cono que ahora mismo no lo estamos viendo, pero si tuviéramos un cilindro macizo sí lo veríamos. Y acá en el otro costado queda otro cono. Entonces, un cilindro se puede dividir en exactamente tres conos iguales. Y como nos habla de la relación entre los volúmenes, incluso en las fórmulas yo les conté de que el volumen del cilindro era área de base por altura y el volumen del cono, por esa misma cuestión que les dije acá de que el cilindro se puede dividir en exactamente tres conos iguales, era la misma fórmula pero dividido entre tres. O sea que es la misma cosa pero dividido entre tres. Si mi cilindro y mi cono tienen la misma altura y la igual base, fíjense que es la misma base y tienen la misma altura. Entonces justo esto es lo que ocurre. Entonces, si ustedes saben la teoría, esto es como directo por teoría, el volumen del cono es lo mismo que 1/3 por el volumen del cilindro. Esta es la relación que hay entre los dos volúmenes. Que bueno, esta relación me puede presentar de varias maneras. Me puede poner volumen del cilindro también. Es lo mismo. Fíjense que si yo de acá despejo el volumen del cilindro, este 3 va a pasar al otro lado multiplicando. Va a ser 3 veces por el volumen del cono, por ejemplo. O incluso me puede poner volumen del cilindro sobre volumen del cono. Y bueno, un montón de maneras posibles de hacer y esto me va a dar igual a 3. Hay un montón de formas posibles de hacer. Esto es sabiendo la teoría nada más. Voy a mirar un poco mi respuesta para ver cómo dejó para dejar solamente esa opción. A ver, era ejercicio 31. Oh, dejó de esta manera, este que puse acá. Esto es lo que dejó. Entonces ese vamos a dejar también nosotros. Entonces ahí directo por teoría, no hace falta hacer ningún cálculo, yo tengo que saber eso, tengo que saber que si mi cilindro y mi cono tienen la misma altura y tienen la misma base, de un cilindro salen exactamente tres conos. Entonces el volumen del cono es 1/3 del volumen del cilindro o
el volumen del cilindro es 3 veces el volumen del cono. Eso es por teoría. Pero supongamos que no me acuerdo de la teoría y lo voy a resolver. Entonces, si no me acuerdo de la teoría, esta sería la primera forma de resolver. Si no me acuerdo de la teoría, entonces voy a tener que hacer cálculos. Bueno, igual, para hacer los cálculos sí o sí necesito las fórmulas. Entonces lo que yo voy a decir, bueno, el volumen del cilindro, esta misma fórmula que está acá la voy a copiar nomás. Voy a poner la fórmula del volumen del cilindro. Voy a poner la fórmula del volumen del cono, que igual sí me tengo que acordar de esas fórmulas. Y bueno, como dice que la altura es la misma, no hace falta, por ejemplo, ponerle acá H1 o H2 porque tiene la misma altura. Como la base es la misma también, no hace falta ponerle área de base 1 y área de base 2 porque son la misma. Entonces directamente le dejamos así. Y cuando nos pide una relación, lo que hacemos es una división entre esos dos volúmenes. Entonces vamos a hacer una división. Y siempre el que va a ir arriba va a ser el primero del que me habla el ejercicio. El ejercicio me dice la relación entre los volúmenes de un cilindro. Entonces primero va a ir el volumen del cilindro. Arriba vamos a poner volumen del cilindro y abajo vamos a poner el volumen del cono. Relación siempre va a ser una relación geométrica. Si el ejercicio me dice relación aritmética es una diferencia. Si me dice relación geométrica es una división y si me dice relación nomás siempre va a ser la geométrica también, que es la división. Bueno, entonces la división de entre estos dos es lo que yo quiero y reemplazo las fórmulas. El volumen del cilindro era área de base por altura, el volumen del cono era área de base por altura sobre 3. Hacemos los cálculos acá en esta división. Es una fracción compleja nuevamente. El que está arriba no tiene denominador, así que le podemos poner un 1. Y hacemos la multiplicación de extremo por extremo y medio por medio. Entonces, al hacer la multiplicación de extremo por extremo y medio por medio, vemos que acá tenemos área de base arriba o en el extremo y área de base en el medio. Entonces, área de base con área de base podemos simplificar. ¿Por qué podemos simplificar? Porque son la misma, porque eso dice el ejercicio, tiene la misma base y la misma altura. Y lo mismo, la altura que está en el extremo con la altura que está en el medio también se puede simplificar. Entonces multiplicamos extremo con extremo, es 3, ¿ok? Y medio con medio es 1. El 1 abajo no es necesario poner. Al final me queda que el volumen del cilindro sobre el volumen del cono es igual a 3. Y dependiendo otra vez de la forma en la que se presente mi respuesta, voy a despejar el volumen del cilindro. Este volumen del cono que estaba dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. Y al final me queda exactamente lo mismo que ya dijimos hace rato, que eso es por teoría nomás, pero bueno, en fin, lo hicimos también haciendo los cálculos. Igual de cualquier manera tiene que salir lo mismo. Bien, seguimos entonces con el 42. El 42 me dice, el radio de la circunferencia circunscrita a la base a la base de una pirámide triangular regular de apotema 12 centímetros es de, bueno, ese numerito sí lo voy a escribir manualmente porque ese número tiene radicales y eso, y nos pide que calculemos el área lateral de esta pirámide. Ok, el radio de la circunferencia circunscrita a la base de una pirámide triangular regular de apotema 12 es de
5 raíz de 3 sobre 3 centímetros y nos pide calcular el área lateral de esa pirámide. Bueno, hay una pirámide triangular regular. La pirámide triangular regular es una pirámide que tiene base por base tiene un triángulo regular. Y me da la apotema de esta pirámide y me da el radio de la circunferencia circunscrita a la base. Bueno, primero vamos a dibujar una pirámide triangular lo mejor que podamos. A ver si me sale. Más o menos ahí sería un triángulo regular. Yo siempre empiezo primero por la base y a partir de ahí trazo lo que son las aristas laterales. Es mucho más sencillo dibujar de esa forma, pero bueno, cada uno sabe también cómo le es más fácil. Sería algo similar a esto. Bien, pirámide triangular regular. La base es un triángulo y ese triángulo es un polígono regular. Nos dice que hay una circunferencia que está circunscrita a la base. Entonces, esta misma base yo la voy a sacar afuera, le voy a sacar otra vez sus aristas laterales un ratito. Ok, vamos a copiar otra vez. No me copia, espérenme. Ahí está. Vuelvo a copiar y le pongo otra vez sus aristas. Eso. Entonces lo que nos dice es que hay un círculo que está circunscrito a la base de nuestra pirámide. Entonces yo saco otra vez afuera la base y hay un círculo que está circunscrito a esa base, me dice. Entonces tengo que trazar un círculo que esté fuera de esa base, porque acuérdense que circunscrito quiere decir que está alrededor. Entonces un círculo que esté fuera de esa base. Bueno, trazo primero mi círculo y después voy a hacer que esté circunscrito acá. Ok, sería algo así. El círculo circunscrito a la base es un triángulo. Lo que a nosotros el ejercicio nos da es el radio de esta circunferencia. Y acá en el dibujito, el radio de esa circunferencia es la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto del círculo, pero en particular podemos poner, por ejemplo, esta distancia. Y acá tenemos que acordarnos de la relación que se cumple cuando tenemos un triángulo regular, equilátero o regular, inscrito a una circunferencia o al revés, la circunferencia circunscrita al triángulo. Se cumple lo siguiente, se cumple que, este va a ser mi primer paso, se cumple que el lado del triángulo es igual a raíz de 3 por el radio de la circunferencia. Y el radio de la circunferencia nos dice que es 5 raíz de 3 sobre 3. Entonces, ¿podemos calcular el lado? Sí, podemos calcular el lado. L es igual a raíz de 3 por lo que mide el radio de esta circunferencia, que es 5 raíz de 3 sobre 3. Si esto lo calculan, el raíz de 3 con raíz de 3 va a dar 3 y ese 3 con el 3 de abajo se simplifica, entonces queda 5 nomás. O sea que 5 centímetros mide el lado del triángulo y ese triángulo es la base de nuestra pirámide. Bueno, primer paso entonces, a partir del dato que me daba, que era el radio de la circunferencia circunscrita a esta base, a partir de ahí pude calcular el lado del triángulo. ¿Y eso cómo? Sabiendo esta relación. Si esta relación no la saben, va a estar medio complicado. Bueno, también sabemos la apotema de esta pirámide y queremos el área lateral. Entonces, como siempre, veamos cuál es la fórmula del área lateral de la pirámide. El área lateral de la pirámide era hallar el área de cada una de las caras laterales y multiplicar por el total de caras que tiene. Que igual si se acuerdan las fórmulas es súper genial, es perímetro de base por apotema sobre 2.
Entonces, para poder calcular lo que me pide el ejercicio, voy a marcar acá, el área lateral es lo que me pide. Necesito perímetro de base. Para calcular el perímetro de base necesito el lado del triángulo nada más porque mi triángulo es regular. Entonces, si tengo uno de sus lados, como los tres miden lo mismo, va a ser lado más lado más lado o lado por 3. Necesito la apotema de la pirámide que el ejercicio ya me da. Entonces ya tengo todo para poder calcular lo que me pide, que es el área lateral. Entonces en mi segundo paso ya uso esta formulita y hallamos el área lateral. Perímetro de base dijimos que va a ser 3 por lado de base. Vamos a ponerle lado de base acá. Por la apotema dividido todo entre 2. Entonces reemplazamos cada una de las cositas. 3 por lado de base que mide 5 por apotema que mide 12, todo dividido entre 2. Ahí, por ejemplo, 12 dividido 2 es 6, entonces ya pueden hacer 3 por 5 por 6 nada más. 5 por 6 es 30 y 30 por 3 va a ser 90. ¿Sale 90? Sí, sale perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces ya está resuelto nuestro ejercicio, ya tenemos el área lateral 90 centímetros al cuadrado. Una cosa importante con estos ejercicios, a veces los ejercicios de geometría, ya sea geometría plana o geometría del espacio, son bastante sencillitos, pero sí ustedes tienen que saber en qué unidad de medida les pide, porque a veces es muy fácil, pero había sido acá donde dice calcula el área lateral, dice calcula el área lateral en metros cuadrados. Y nosotros hallamos en centímetro cuadrado y en una de las opciones está, porque entre las opciones de respuesta no les va a poner así metros, centímetros o algo, les va a poner así nomás. Y entonces ustedes agarran y marcan ya esto. Y esto va a estar mal en el caso de que a mí me pidiese en metros al cuadrado, por ejemplo. Entonces esas son las famosas cáscaras de banana, que el ejercicio es re fácil, pero no leen bien. Y ahí es donde la mayoría cae y se equivoca. Entonces también atención con esos detallitos. Bueno, vamos a seguir entonces con el 44. Nos dice el área lateral de un cilindro recto de X metros de altura. Es igual a al área de su base. Calcula su volumen. Bien, tenemos un cilindro recto. Queremos hallar su volumen, así que lo primero que vamos a hacer es poner la fórmula del volumen para ver qué es lo que necesitamos para hallar el volumen. El volumen de un cilindro era área de base por altura, o pueden cambiar lo que es el área de base por la fórmula del área del círculo, que es la base del cilindro, que era pi por radio al cuadrado, entonces queda pi por radio al cuadrado por altura. Cualquiera de estas dos fórmulas pueden usar. El ejercicio me dice que en este cilindro la altura mide x, o sea que la respuesta podría quedar en función de esta x, porque es como que me diga que la altura mide 4, solo que en vez de darme 4 me dice x. Me dice también de que el área lateral de este cilindro es igual al área de su base. Como no tengo ningún otro dato, no tengo nada, no tengo el radio, no tengo, bueno, sí, la altura sí tengo, pero el radio no tengo. Entonces voy a ver cómo puedo calcular el radio usando esta primera condición que me da el ejercicio. Entonces mi primer paso es usar esa condición que me da el ejercicio, que me dice que el área lateral es lo mismo que el área de base del cilindro. En el cilindro, el área lateral tiene por fórmula perímetro de base por altura, que era la misma que el área lateral del cubo, que el área lateral del prisma, que el área lateral del paralelepípedo. Entonces puedo reemplazar así.
Igual, el perímetro de la base ustedes pueden cambiar por la fórmula del perímetro del círculo, porque en el cilindro la base es un círculo. Entonces, la fórmula del círculo pueden usar también ahí. Bueno, entonces yo voy a usar la fórmula del círculo. El perímetro del círculo es 2pi por radio. La altura ya sabemos que mide x, así que yo voy a reemplazar ya por x. Y el área de base, el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Bueno, entonces, voy a mover un poquitito. Tenemos esta cuestión acá. Ahí es una igualdad. Podemos, por ejemplo, pi simplificar con pi. Un radio de acá podemos simplificar con un radio de acá. Y de ahí ya tenemos la medida del radio. El radio entonces va a ser 2x. Ya tenemos el radio. Entonces ahora sí podemos usar ya nuestra fórmula de volumen. Que dijimos que era esta. Que vamos a usar esta segunda parte. Entonces el volumen va a ser, voy a borrar nomás esta partecita que no vamos a usar y dejamos lo que vamos a usar nomás. Va a ser entonces pi por radio al cuadrado. El radio sabemos que es 2x por altura y la altura sabemos que es x. Entonces es cuestión de resolver eso. Bueno, acá 2 al cuadrado es 4. X al cuadrado me va a dar x al cuadrado y por esta x que está acá afuera va a ser x al cubo. Entonces va a ser 4x al cubo por pi. Este va a ser mi volumen. Y esto está en metros. Metros al cubo entonces. Y ya está resuelto también el ejercicio. Ya tenemos lo que es el volumen de nuestro cilindro. Y como les dije antes, el hecho de que me diga que su altura mide x metros me hace pensar a que el resultado puede salir en función de esta x, porque esa x es un dato, por más de que sea una variable, es un dato. Bien, ya está el 44, vamos con el 49. Me pide calcula la razón entre los volúmenes de dos esferas si la razón entre sus áreas es de 25 sobre 64. Bien, razón. Acá tenemos que recordar un poco aritmética. ¿Qué era una razón? Habían dos tipos de razones. Estaba la razón aritmética y estaba la razón geométrica. La razón aritmética era la diferencia entre las cantidades. La razón geométrica era el cociente entre las cantidades. Cuando el ejercicio no me dice si es razón aritmética o es razón geométrica, entonces tenemos que considerar siempre la geométrica. Entonces, lo que acá el ejercicio me pide es volumen 1 sobre volumen 2, la razón entre los volúmenes de dos esferas. Y lo que me da es la razón entre sus áreas, o sea que lo que me da es área 1 sobre área 2. Es 25 sobre 64 meses. Y esto es lo que quiero. Bueno, voy a escribir lo que quiero acá, volumen 1 sobre volumen 2. Bien, como son esferas, entonces tengo que usar la fórmula del área de la esfera, porque esta es la condición que yo tengo. El área de la esfera tenía por fórmula 4pi por radio al cuadrado. Pero como son dos esferas diferentes, el radio de la primera esfera y el radio de la segunda esfera no necesariamente van a ser iguales. Así que acá en vez de poner r nomás voy a poner r1 elevado al cuadrado. Y el de la segunda esfera va a tener la misma fórmula, pero no va a ser el mismo radio. Puede ser el mismo, pero puede ser que no. Entonces le pongo radio 2 elevado al cuadrado. Esto es lo que el ejercicio nos está dando. A partir de ahí, vamos a ver qué podemos hacer y qué podemos sacar de acá. Por ejemplo, en este cociente, el 4 de arriba con el 4 de abajo, podemos simplificar tranquilamente sin ningún problema. También pi con pi, lo que no podemos simplificar son los radios porque dijimos que no necesariamente van a ser iguales.
Pero como me queda una división y los dos están elevados al cuadrado, yo puedo hacer la división R1 sobre R2 y afuera ponerle al cuadrado, porque acuérdense que la potencia se puede distribuir en la división, o sea que escribir así o escribir así es lo mismo. Y esto es igual a 25 sobre 64. Entonces, de acá yo puedo despejar R1 sobre R2 y este cuadrado puede pasar al otro lado como raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 25 sobre 64 va a ser la raíz de 25, que es 5, sobre la raíz de 64, que es 8. R1 sobre R2 entonces vale 8. Esto es lo que tengo a partir del dato que me da el ejercicio. El dato que me da el ejercicio era la razón entre sus áreas. Ahora, esto es lo que yo quería. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular lo que necesitamos. El volumen 1 sobre el volumen 2. Para eso vamos a usar las fórmulas de los volúmenes entre las esferas, o sea, entre el volumen de una esfera, digamos. La fórmula del volumen de una esfera es la siguiente: 4/3 pi por radio al cubo. Y abajo va a ser la misma fórmula, 4/3 pi por radio al cubo. Pero como dijimos antes, los dos radios de las dos esferas no necesariamente van a ser iguales. Entonces en vez de poner r al cubo, voy a poner r1 al cubo. Y en el otro va a ser 4/3 pi por r2 al cubo. Porque no necesariamente van a ser iguales. Vuelvo a lo mismo, es una fracción, el 4/3 de arriba con el 4/3 de abajo podemos simplificar, pi con pi también podemos simplificar. Entonces, volumen 1 sobre volumen 2 me queda estas dos cosas. Pero vuelvo otra vez a lo mismo, tenemos estas dos cosas, los dos están elevados al cubo, lo mismo que hicimos acá de juntar, vamos a juntar, poner R1 sobre R2 elevado al cubo, así. Y por el dato que a mí me daba el ejercicio, yo R1 sobre R2 ya sé cuánto vale. Entonces R1 sobre R2 ya puedo reemplazar. Entonces B1 sobre B2 va a ser, en vez de R1 sobre R2, voy a poner lo que vale eso, que es 5/8. Y eso tengo que elevarlo al cubo. Resuelvo ese cubo y ya voy a tener lo que me pide el ejercicio. 5 al cubo y 8 al cubo. O directamente 5 sobre 8 elevado al cubo. Bueno, eso sale 5 sobre 8 elevado al cubo, sale 125 sobre 512. Y ya está también nuestro ejercicio. Ya hallamos la razón entre estos dos volúmenes, los dos volúmenes de dos esferas. Tampoco en este caso dibujé, no es necesario. Es necesario saber las fórmulas nada más. Bueno, vamos a seguir con el 22. Nos pide halla el volumen de un cono circular recto sabiendo que el radio de la base mide 9 centímetros y que la generatriz es de raíz de 97 centímetros. Es de raíz de 97 centímetros. Bien, este es nuestro ejercicio número 22. Es un cono circular recto. Nos da el radio de base y nos da la generatriz. Y nos pide el volumen. Entonces, fórmula del volumen de un cono. Acuérdense que el volumen del cono era 1/3 del volumen del cilindro, o sea que era área de base por altura dividido entre 3.
pero el área de base podemos reemplazar por el área del círculo, que es la base del cono, y eso es pi por radio al cuadrado. O sea que cualquiera de estas dos formulitas podemos usar, dependiendo siempre de lo que tengan. Supónganse que el ejercicio les da el área de base, entonces usen esta, nomás no hace falta más usar esta. Si el ejercicio les da el radio y la altura, usan esta. Y bueno, dependiendo también de otras cosas. Ok, nosotros tenemos el radio de base y tenemos la generatriz. Ahora voy a dibujar otra vez un cono. No sé si ya dibujé antes un cono acá. No, entonces vamos a dibujar un cono. Ah, ok. El cono era también un cuerpo de revolución que surgía a partir de hacer girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de los catetos. Esto era el cono. Aproximadamente, porque en realidad esta parte de la circunferencia siempre me sale medio chueco. Bueno, la generatriz del cono era esta cosita que estaba acá, que yo les había dicho que es la hipotenusa del triángulo rectángulo que se hace girar. Esta es la generatriz. Y eso es lo que nosotros tenemos, y también tenemos el radio de base. El radio de base es este que está acá más o menos. A ver un poco, acá por ahí. Ese radio de base nos dice que mide 9 centímetros. Y nosotros, para poder calcular lo que nos pide, que es el volumen, esta formulita, necesitamos el radio, que ya tenemos, necesitamos la altura, que no tenemos. Esas dos cosas son lo que necesitamos. Y estas dos cosas son lo que nosotros tenemos. Entonces, igual que en la pirámide, si yo acá trazo la altura de este cono, igualito que en la pirámide, también acá se forma un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo se forma entre la generatriz del cono, el radio de la base y la altura del cono. Entonces, nuestro primer paso va a ser calcular esta altura usando el teorema de Pitágoras. En este triángulo rectángulo que tenemos acá, la generatriz es la hipotenusa, entonces usando fórmula de Pitágoras era la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que va a ser radio de base o radio nomás al cuadrado más la altura al cuadrado. Pero nosotros ahora queremos la altura, entonces vamos a despejar la altura, va a ser la generatriz al cuadrado menos el radio al cuadrado, todo dentro de la raíz cuadrada. Y ahora es cuestión de reemplazar ya nomás. La generatriz vale raíz de 97 al cuadrado menos el radio base mide 9 al cuadrado, y todo esto hay que aplicarle a raíz para poder calcular la medida de la altura. Raíz de 97 al cuadrado, que va a ser 97 nomás ya, menos 9 al cuadrado, que va a ser 81. La raíz de eso es igual a 4, así que nuestra altura va a ser 4, todo esto estaba en centímetros, va a ser 4 centímetros. Ok, tenemos la altura, volvemos a lo que queríamos el volumen. Para hallar el volumen necesitamos o el área de base y la altura, o el radio y la altura. Como yo tengo acá la altura y tengo el radio, voy a usar esta segunda partecita. Entonces otra vez, igual que hace rato, esta primera parte voy a borrar nomás. Ahí. Y uso esta fórmula entonces para calcular el volumen de nuestro cono, que es lo que nos pide. Y es cuestión de reemplazar nomás de acá. El radio medía 9, la altura según calculamos es 4, todo esto dividido entre 3. Va a ser 9 al cuadrado por 4, todo eso dividido entre 3 es 108. El volumen entonces es 108 pi centímetros al cubo. Acuérdense que en el volumen las unidades tienen que estar elevadas al cubo. Y ya está también nuestro ejercicio 22. En 22 falta el 35.
El 35 dice una pirámide cuadrangular de 5 metros de apotema de base es equivalente a un cubo de 10 metros de arista y nos pregunta ¿cuánto mide la altura de la pirámide? Acá hay una palabra, una cosa súper importante, es equivalente, dice. Aprendimos en geometría plana que dos figuras eran equivalentes cuando sus áreas tenían la misma medida, o sea, tenían la misma área. En geometría del espacio, dos cuerpos en el espacio van a ser equivalentes cuando tienen el mismo volumen. O sea que acá lo que me está diciendo es que el volumen de la pirámide y el volumen del cubo son iguales. Eso es lo que me está diciendo. Yo voy a poner todo lo que pasa con la pirámide por un lado y lo que pasa con el cubo por otro lado. Entonces, en la pirámide sabemos que la apotema de base o apotemita mide 5 metros. En el cubo sabemos que su arista mide 10 metros. Queremos saber la altura de la pirámide. Y sabemos o tenemos que saber que el volumen 1, que es el volumen de la pirámide, tiene que ser igual al volumen 2. ¿Por qué? Porque estos dos cuerpos son equivalentes. Entonces acá esto significa que los dos volúmenes son iguales. El volumen de la pirámide. El volumen de la pirámide tenemos que acordarnos cuál es la fórmula. La fórmula del volumen de la pirámide era lo mismo que el volumen de un prisma, pero dividido entre 3. O sea que era área de base por altura dividido entre 3. Por la misma cuestión del cilindro y el cono también. De un prisma salen exactamente 3 pirámides igualitas. El volumen del cubo es arista al cubo. Entonces tenemos esas dos fórmulas. Bien. Veamos de cuál de los dos lo que podemos calcular su volumen. De la pirámide, para poder calcular el volumen, necesito el área de base. La base es un cuadrado, así que el área de base va a ser lado al cuadrado. No tengo el lado del cuadrado, pero tengo la apotema de la base. Bueno, en el cuadrado, la apotema siempre mide la mitad del lado. Entonces va a ser fácil, digamos, calcular el lado del cuadrado. Pero la altura es justamente mi incógnita, no la tengo, entonces acá no voy a poder calcular todavía nada. Voy a mover nomás de lugar para que se entienda que primero trabajamos con el cubo y después con la pirámide. Entonces primero trabajamos con el cubo y después recién con la pirámide. Ok, en el cubo, como yo ya tengo la arista, es fácil ya calcular el volumen 2, entonces el volumen 2 es reemplazar nomás, va a ser 10 al cubo. El volumen 2 va a ser 1000 metros al cubo. Pero dijimos que el volumen 1 y el volumen 2 tienen la misma medida. Entonces, este es mi primer paso. Y mi segundo paso, este voy a bajar más por acá. Mi segundo paso va a ser decir, pero estos dos volúmenes son iguales. Volumen 1 es igual a volumen 2 porque estos dos cuerpos son equivalentes. El volumen 1 dijimos que era área de base por altura sobre 3. Es igual al volumen 2 que ya calculamos, 1000 metros al cubo. Ok, a partir de acá es cuestión de ir despejando nomás. Nosotros queremos la altura, así que vamos a despejar la altura. Entonces yo ya voy a despejar directo la altura. Este 3 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. 1000 por 3 va a ser 3000. El área de base que acá estaba multiplicando por la altura pasa al otro lado dividiendo. Pero todavía no tenemos el área de base. Entonces vamos a ver cómo calculamos el área de base. La base dijimos que era un cuadrado. El área del cuadrado es lado al cuadrado. Lado de base al cuadrado.
Pero como nosotros tenemos la apotema de la base, entonces ahí tenemos que hacer como un cálculo auxiliar y decir, si yo tengo un cuadrado, esto en realidad ustedes podrían saber, nomás ya no hace falta ni siquiera dibujar, pero yo voy a dibujar ahora para que todos lo vean. Si yo tengo un cuadrado es un polígono regular, es equilátero y es equiángulo. La apotema de este cuadrado es la línea que sale desde el centro mismo del cuadrado y va hasta la mitad de cualquiera de sus lados. Y acá siempre es perpendicular. Si se fijan, esta apotema es exactamente la mitad de lo que mide el lado del cuadrado. Entonces ustedes pueden saber ya esta fórmula. Apotema es lado de base sobre 2. Y como yo ya tengo la apotema, entonces voy a calcular el lado de base. O sea que el lado de base va a ser 2 por la apotema. Y entonces reemplazamos 2 por la apotema que mide 5. O sea que el lado de base va a ser igual a 10. 10 metros. Este es cálculo auxiliar nada más para poder calcular el lado de base. Bien, entonces volvemos acá, queremos nuestra altura y ya es cuestión de reemplazar nomás nuestro lado de base que era 10 al cuadrado. Y por lo tanto nuestra altura va a quedar 3000 dividido entre 100 va a quedar 30. 30 metros queda la altura. ¿Les queda así? Bueno, súper, súper. Vayamos al siguiente ejercicio, el número 19. A ver qué hora es ahora. Sí, tenemos tiempo todavía. El 19 dice, halla el área de una esfera. El 19 ya lo habíamos hecho. No sé, ahora vamos a mirar nuestra lista. O sea, no fue uno de los que explicaste, creo. Puede ser. Voy a mirar un poco nuestra clase anterior. Acá, 1, 2, 3, 5, 8. Sí, ya hicimos el 19. Para la persona que preguntó, en los apuntes que le envié la clase pasada están. Ya hicimos. Gracias por recordarme que ya habíamos hecho. Entonces pasamos nomás al 19 ahora. Y hacemos el siguiente, el 31. El 31 también lo habíamos hecho. Sí. Voy a volver otra vez a nuestros apuntes de la clase pasada. Incluso creo que yo había graficado, yo había pensado que era muy difícil, pero al final no era tan difícil, no sé, no me acuerdo. No, ni graficamos, acá está, el 31, era re fácil. Así que el 31 ya está también. Si por ahí esta persona que me pidió estos ejercicios no estuvo la clase pasada, puede mirar las grabaciones de YouTube. También me puede pedir los apuntes, tengo todavía los apuntes, así que me pueden pedir nomás tranquilamente y les paso. Ok, el 31 ya está, entonces veamos el 41. Ok, el 41 creo que no lo hicimos aún. El 41 dice calcula el área total de una pirámide regular. Cuya base es un cuadrado de diagonal. Seis raíz de 6, bueno, dejo un espacio para escribir eso a mano. Centímetros y la altura es igual a 2/3
del lado de base. Ok, la diagonal era 6 raíz de 6 centímetros. Bueno, tenemos una pirámide regular, su base es un cuadrado y la diagonal de la base es lo que me da el ejercicio. Ok. Lo que me pide el ejercicio, a ver un poco, es el área total y también me da la altura de esta pirámide. O sea, no me da la altura propiamente dicha, sino que me dice que la altura es igual a 2/3 del lado de base. Bien, bien, bien. Primero, siempre vean qué es lo que les pide el ejercicio. El ejercicio pide área total, es una pirámide, entonces tengo que saber la fórmula del área total de la pirámide. La fórmula del área total de la pirámide era área lateral más un área de base, porque la pirámide tiene una base nada más. Entonces acá en realidad lo que me tengo que acordar es otra vez la fórmula del área lateral. Área total entonces va a ser el área lateral era perímetro de base por apotema sobre 2 y el área de base depende de cuál es la base. Así que esta digamos que sería la fórmula del área total. Bueno, en nuestra pirámide nuestra base es un cuadrado. En el cuadrado me da la diagonal de la base, no me da el lado de base y me da algo, una relación entre la altura y el lado de base. Entonces, esto todavía no voy a poder calcular. Yo pongo la fórmula y veo si puedo calcular o no dependiendo de los datos que tengo. Para poder calcular necesito perímetro de base. El perímetro de la base, o sea, el perímetro de un cuadrado va a ser 4 por lado. O sea que necesito el lado del cuadrado. Necesito la apotema de la pirámide. Bueno, no me da tampoco acá la apotema de la pirámide, así que debería de calcular también la apotema de la pirámide. Necesito el área de base, o sea, necesito el área del cuadrado. Nuevamente, el área del cuadrado es lado al cuadrado, o sea que necesito sí o sí el lado de base. Ok, con los datos que tengo, primera cuestión, voy a trabajar primero en el cuadrado. Voy a copiar nomás este cuadrado que hicimos acá. En realidad acá la diagonal no es necesaria. Así que le voy a borrar nomás a esta diagonal. Perdón, la apotema no es la diagonal. Ok. En este cuadrado lo que nosotros sabemos es su diagonal. Y acá hay dos cuestiones que pueden hacer. Se saben las fórmulas porque hay una fórmula para la diagonal del cuadrado que está en función de los lados. O si no se saben la fórmula, usan Pitágoras porque nuevamente acá se forma un triángulo rectángulo y se puede usar fórmulas de Pitágoras. Igual, usando la fórmula o usando, usando el teorema de Pitágoras, usando la fórmula, sale lo mismo. La fórmula igual dice que la diagonal del cuadrado es igual a raíz de 2 por el lado del cuadrado. Solo que en vez del lado ahora le vamos a llamar el lado de base. Entonces va a ser raíz de 2 por lado de base. Entonces, como yo ya tengo la diagonal 6 raíz de 3, voy a despejar para poder hallar el lado de base. Este que está multiplicando por el lado de base, paso al otro lado dividiendo. Y esto es lo que me va a quedar entonces la medida del lado de base. 6 raíz de 3 sobre raíz de 2. ¿Qué va a ser 6? 3 raíz de 6 parece que es. 6 raíz de 3 sobre raíz de 2. Sí, 3 raíz de 6. Eso vuelvo a repetir, cada uno sabe cómo calcular si lo hace manualmente o directo en la calculadora, dependiendo de las calculadoras que tengan. Bueno, ya tengo el lado de base, entonces vuelvo otra vez a mi fórmula. El perímetro de base, que era 4 por el lado de base, ya voy a poder calcular. El área de base, que era lado al cuadrado, también voy a poder calcular.
¿Qué es lo que todavía me está faltando para poder calcular lo que me pide? La apotema. La apotema de la pirámide es lo que todavía me está faltando y que no me da el ejercicio. Entonces tengo que ver cómo puedo calcular la apotema de la pirámide. Segundo paso. En una pirámide cualquiera, sin importar cuál es la forma de la base, acuérdense que nosotros ya hicimos también acá una pirámide. Acuérdense de que entre la altura de la pirámide, la apotema de base y la apotema de la pirámide se formaba un triángulo rectángulo. Y podemos usar fórmulas de Pitágoras. Ya sea que la base es triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, no importa qué forma tenga la base. Bueno, entonces podemos usar esa formulita. Voy a tratar de dibujar una pirámide cuadrangular que ya les dije la vez pasada, nunca me sale realmente cuadrangular, pero vamos a hacer el intento. Siempre me sale otra cosa. Bueno, voy a ver si empiezo por la base. Creo que ahí va a ser más bonito. Algo así es nuestra pirámide cuadrangular. En esta pirámide cuadrangular lo que nosotros sabemos es la altura, o sea, en realidad no sabemos ni siquiera la altura, sabemos que la altura es igual a 2/3 del lado de base. Pero como ya sabemos el lado de base, entonces en realidad ya sabemos la altura. O sea que acá como paso 2, voy a calcular ya la altura. La altura decía que era 2/3 del lado de base, entonces para calcular la altura reemplazamos lo que salió en el lado de base, 3 raíz de 6. Ahí el 3 con el 3 se puede simplificar y nuestra altura entonces queda 2 raíz de 6. Esto estaba en centímetros. Centímetros, centímetros. O sea que en realidad este va a ser nuestro paso número 3. Bien, en este paso número 3, que era que íbamos a hacer, íbamos a relacionar para poder calcular lo que es nuestra apotema. En esta pirámide nosotros, bueno, igual en esta pirámide no me va a salir otra vez el dibujo porque lo que yo necesito es la altura y mi altura queda muy chueca. Así que no. A ver qué puedo hacer. Voy a buscar en internet una pirámide que sea bonita porque ya saben, a mí no me sale. Igual ustedes pueden usar nomás, ya no hace falta dibujar. Yo quiero dibujar para mostrarles nomás. Cuadrangular. Aquí tenemos una pirámide cuadrangular. Nos sale también ahí promociones. Ok. En esta pirámide, como les estaba diciendo, la altura, la apotema de la base y la apotema de la pirámide forman un triángulo rectángulo, que en realidad acá no se ve tampoco, así que voy a ver un poco uno en donde sí se vea eso. Porque la idea es mostrarles eso justamente, que se cumple esa situación. Ok, voy a usar esta imagen que está acá nomás. Bien, acá voy a trazar la apotema de la pirámide, es esta. La apotema de la base es esta y la altura de la pirámide. Y entre estas tres cosas, como ya les dije, se forma lo que es el triángulo rectángulo y podemos usar fórmulas de Pitágoras. Este que está de este lado es la apotema de la pirámide, apotema mayúscula. Esta es la altura y esta es la apotemita, la apotema de la base. Bien. Entonces, como nosotros lo que queremos es la apotema para poder calcular lo que nos pide el ejercicio,
vamos a tratar de calcular la apotema usando teorema de Pitágoras. La apotema de la pirámide, fíjense que es justo la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo, así que va a ser la suma de los cuadrados de los catetos. Y como era la hipotenusa al cuadrado, esa ya voy a pasar al otro lado como raíz. Entonces esta va a ser la fórmula para hallar mi apotema. Yo ya tengo la altura de la pirámide y bueno, no tengo la apotema del cuadrado, pero sí puedo calcularla. Entonces otra vez, este no va a ser mi paso número 3, sino que va a ser mi paso número 4. Así que esto vamos a mover un poquitito. Este va a ser el paso 4 y antes del paso 4 vamos a calcular lo que es la apotema de la base. Y para eso nosotros hace rato ya usamos esta formulita. Esa misma fórmula vamos a usar. La apotema de un cuadrado es la mitad de su lado. Entonces esa misma fórmula voy a usar. La apotema es la mitad del lado. El lado de base ya lo tengo, entonces es cuestión de reemplazar nada más. El lado de base nos salió 3 raíz de 6 y eso tengo que dividir entre 2. Esto está en centímetros. Entonces ahí ya tengo la apotema de la base. Ahora sí, voy otra vez a mi paso número 4. Voy a mover un poquitito nomás del lugar porque si no se nos mezcla todo. Aquí. Bien, entonces ahora sí podemos hallar ya la apotema de la pirámide reemplazando nomás ya la altura 2 raíz de 6 al cuadrado. La apotemita 3 raíz de 6 sobre 2, todo también al cuadrado. Y todo esto bajo raíz. ¿Cuánto sale la apotema? Bueno, me sale 5 raíz de 6 sobre 2 o su equivalente en decimales para los que su calculadora no trabaja con radicales. Bueno, ahí. Entonces tengo ya la apotema, vuelvo otra vez a lo que yo quería hallar el área total, necesitaba perímetro de base, para eso necesito el lado de base, ya está. Necesitaba la apotema, ya tengo, necesito el área de base, necesito para eso el lado de base, ya está. Entonces ya puedo calcular lo que yo quiero. Este va a ser mi paso número 5. A ver, ¿dónde le vamos a poner al paso número 5? Que está todo desordenado ya. Ahí más o menos. Bueno, acá le voy a poner al paso número 5, entonces ya es reemplazar en esta fórmula lo que nosotros ya tenemos. Perímetro de base. La base era un cuadrado, el perímetro del cuadrado es 4 por lado de base. El lado de base ya sé que mide 3 raíz de 6. Por apotema, bueno, la apotema ya sé que mide 5 raíz de 6 sobre 2. Todo eso dividido entre 2. Y a eso le tengo que sumar el área de base. Y el área de base del cuadrado es lado al cuadrado. O sea que va a ser 3 raíz de 6 al cuadrado. Bueno, es cuestión de cargar todo esto en la calcu y ya nos va a salir por fin el resultado que queremos. Uy. ¿Me ayudan por favor con los cálculos? ¿Cuánto sale el área total? Ahora voy a tratar de hacer acá manualmente. 4 con 2 puedo simplificar, me queda 2. Raíz de 6 con raíz de 6 va a dar 6 nomás. Entonces tengo 3 por 6 por 5, 5 por 6, 30, 30 por 3, 90, 90 sobre 2. Me queda en el primer término. Es 45 y... Ok, Larín ya me dice el resultado, es 144. Gracias, Larín. 144 centímetros al cuadrado va a ser entonces nuestra área total. Este ejercicio estaba un poco largo, estaba un poco complicado porque no nos da exactamente lo que nosotros queremos y es como que hay que hacer muchos pasos, pero como siempre les digo, vean qué les pide el ejercicio,
vean cuál es la fórmula que tienen que usar y ahí van viendo todo lo que necesitan. Y a partir de cada cosa que necesitan y de acuerdo a los datos que le da, van calculando lo que van necesitando y luego ya reemplazan en la fórmula de lo que les pide exactamente el ejercicio. Está el 41, entonces vayamos al 43. A ver qué hora es. Y 36, ok. 43. Un cilindro de revolución tiene 16 pi, le voy a escribir pi así, pi, metros al cuadrado de área total. Sabiendo que su radio es la tercera parte de su altura, calcula su área lateral. Bueno, ese es nuestro ejercicio. Es un cilindro de revolución, sabemos cuánto mide su área total. Bueno, sabemos una relación entre el radio y la altura y que haremos su área lateral. Entonces volvemos a lo mismo. De lo que yo quiero voy a escribir la fórmula. El área lateral del cilindro era la misma que el área lateral del prisma, que el cubo, que el paralelepípedo. Era perímetro de base por altura. Particularmente en el cilindro, el perímetro de la base es el perímetro de la circunferencia, que va a ser 2pi por radio, o sea que es 2pi por radio por altura. Bueno. Lo que nosotros sabemos acá es el área total. De esto sí o sí tengo que sacar algo, así que mi primer paso es escribir la fórmula del área total. O sea, primero, área total es igual a 16 pi metros al cuadrado. Este metros al cuadrado no lo voy a poner nomás. En vez de área total voy a poner la fórmula del área total del cilindro. El área total del cilindro era área lateral más 2 área de base. Esto es igual a 16 pi. Y ahí, a partir de ahí, empiezo a usar todas las fórmulas que tengo. Bueno, el área lateral que acabamos de poner acá es 2 pi por radio por altura. Voy a usar esta fórmula porque tengo una relación entre el radio y la altura. Por eso uso esta fórmula y no esta. No tengo perímetro de base. Entonces uso esta partecita. Esa es el área lateral. Más 2 por área de base. En el cilindro, la base es un círculo. La fórmula del área del círculo es pi por radio al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 16 pi. Bueno, si se fijan, lo que tenemos de este lado es una suma de dos cosas que no podemos sumar porque no son semejantes, ya que acá r está elevado a la 1 y acá r está al cuadrado, así que no se puede sumar. Pero sí se puede factorizar y se puede hacer factor común. O también, en vez de factorizar y hacer factor común, pueden mirar ustedes y decir, acá aparece 2pi, acá también aparece 2pi, y acá tengo 16pi, o sea que todos los términos yo puedo dividir entre 2pi. Entonces puedo decir, toda mi ecuación voy a dividir entre 2pi. Entonces cada término se divide entre 2pi. Al hacer eso, acá el primer término me va a quedar r por h, el segundo término me va a quedar r al cuadrado. El término independiente, que es el que está acá, 16 dividido 2, queda 8 y pi ya se va. Entonces me queda así nomás ya. Esta es la formulita que me queda. Pero el ejercicio me daba un dato súper importante. Me decía que el radio es la tercera parte de su altura. El radio entonces va a ser 1/3 de la altura. Eso me dice el ejercicio. Y entonces, como yo acá tengo mezclado el radio con la altura, puedo reemplazar uno de los dos en función del otro. Como en los dos aparece el radio, quiero reemplazar la altura. Entonces, de acá mismo
Despejando h, me va a quedar que h es 3 veces el radio, porque este 3 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Entonces acá, en vez de esta h, voy a poner 3 por r. Me va a quedar r por 3r más r al cuadrado es igual a 8. Acá r por 3r va a ser 3r al cuadrado. Y ahora sí puedo sumar estos dos términos porque son semejantes. Los dos tienen r al cuadrado. Me va a quedar entonces 4r al cuadrado es igual a 8. Y a partir de ahí despejo para hallar mi r. El 4 pasa al otro lado dividiendo. El cuadrado pasa como raíz. 8 dividido entre 4 es 2. Y me queda entonces que el radio vale raíz de 2. Esto estaba en metros. Así que va a ser metros. Tengo ya el radio. Volvemos a lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos área lateral. Para el área lateral necesitamos el perímetro de base y la altura o el radio y la altura. Como yo ya tengo el radio y yo sé que la altura vale 3 veces lo que vale el radio, entonces yo ya puedo calcular también la altura. Entonces, mi paso número 2 es calcular la altura. 3 veces el radio. La altura entonces va a ser 3 por raíz de 2 metros. Ya está. Tengo ya entonces el radio, tengo ya la altura, ya puedo calcular el área lateral, que es lo que me pide mi ejercicio. Tercer paso entonces es calcular el área lateral. Solo que como había dos partes de la fórmula, voy a usar esta parte que es la que a mí me sirve nomás y esta otra parte la evito. Solo esta partecita. No sé. Ok, entonces el área lateral va a ser 2pi por el radio que salió raíz de 2 por la altura que salió, ¿dónde está? 3 raíz de 2. Área lateral entonces va a ser raíz de 2 por raíz de 2 es 2. 2 por 2 es 4, 4 por 3 es 12, o sea que me queda 12 pi metros al cuadrado. Y ya tengo entonces lo que me pide mi ejercicio, que era el área lateral de este cilindro. Bien, ya está este ejercicio, veamos el siguiente. El 45, el último que me preguntaron. Por ahora, no sé si después va a haber más. Profe, eso también lo hicimos, creo. Ah, sí. A ver. Sí, ya hicimos el 45, tenés razón. Gracias. Este era el 45, la clase pasada, el jueves anterior habíamos hecho. Entonces, con esto cubrimos las dudas que me pasaron hasta acá. Bueno, no sé si habrá más dudas o no, pero por el momento pueden tomarse un recesito. Si tienen más dudas, escríbanme y vayan pasándome ya. Y si no, igual nos vamos a conectar dentro de un rato para continuar porque yo tengo algunos ejercicios que quiero hacer con ustedes. ¿Está bien? Dale, profe. ¿Hasta qué hora más o menos, profe? A ver un poco qué hora es ahora. Ahora es y 44. Hasta y 10 por ahí. Hasta 10 y 10. ¿Sí? Está.